Esta alabanza se encuentra en la tonalidad de si menor. Para esto tú tienes que aprenderte las escalas y los 7 acordes. He hecho videos relacionados a las escalas y a los 7 acordes. Entonces, las escalas, la escala de si menor sería de esta manera. Esta es la escala de si menor. Y los 7 acordes vendrían a ser si menor, un do sostenido disminuido, un re mayor, ¿sí? Un mi menor, un fa sostenido menor, un sol mayor y un la mayor. Esos son los acordes. Son 7 acordes. Pero esta alabanza, como tiene solamente 4 acordes, no 7 acordes, vamos a estar utilizando si menor, luego un la mayor, luego un sol mayor y por último un re mayor. Invertidos, ¿no? Estoy haciendo invertido. A ver, a ver. Si menor, ya. Luego vendría un la mayor, sol mayor y por último un re mayor. Perdón, un re mayor. Serían 4 acordes. Los demás acordes no los vamos a necesitar en esta alabanza. Posiblemente en otras alabanzas se esté utilizando los 7 acordes. Entonces, vamos con el intro, que sería de esta manera. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a este canal, que estaremos subiendo muchos videos tutoriales en piano o en teclado, siendo de gran ayuda para los que están iniciando a tocar. Así que suscríbete y deja tu manito arriba, deja un comentario de qué tutorial quieres, de qué ministerio quieres que hagamos un tutorial. Vamos a comenzar. Empezamos en si menor. Aquí en la mano izquierda utilizamos las inversiones, que sería de esta manera. Si, luego un re mayor, luego un la mayor, luego un sol mayor y terminamos en si. Entonces sería así. Si menor, re mayor, la y si. De nuevo, estamos en si, luego pasamos a re, la y si. Vamos con el brass. Si no tienes en tu teclado este sonido del brass, he hecho un video también, cómo programar el sonido de brass. Ya, entonces empezaríamos en sol mayor, re, la y si, re, la y si. La letra sería de esta manera. Empezamos en sol, re mayor, la mayor y terminamos en si. Otra vez, re, la letra es fácil.
La y si. Nuevamente sol. Re. La y si. Otra vez. Re. La y tenemos en si. Otra parte. Re. La y si. Re. La y si. Re. La. Re. Y eso es todo. Muy fácil, ¿verdad? Lo un poquito complicado sería en la introducción. En la introducción, porque en la letra es muy fácil. Es muy fácil. Me olvidaba decirles al principio que esta alabanza se encuentra en el transport cero. No hay ningún transport elevado ni disminuido. Nada. Eh, y en el tiempo 189, bájale el tiempo a lo que es el 187 por ahí, 187.